noche tenemos de invitado al doctor Ayala, Iván Ayala, quien es cardiólogo. Como estamos en el mes del corazón, esta noche vamos a hablar sobre dolor de pecho, síndrome coronario o angina inestable y o infarto del miocardio. Sabemos que estamos en el mes del corazón, en San Valentín, pero escogimos este tema para poder cuidarle su corazón y que tratar de llevarle un mensaje de que usted pueda cuidarlo mejor. En Estados Unidos, esta condición afecta más de 12 millones de personas anualmente. Tanto mueren de infarto como se incapacitan. O sea, es una de las condiciones que más afecta a la población en general. Vamos a darle la bienvenida al doctor Iván Ayala. Buenas noches y bienvenido al programa. Vamos a tratar de definir qué es un dolor de pecho y cuándo el paciente debe ir a sala de emergencia, que es lo que me imagino que los televidentes están preocupados de cuándo el paciente debe ir a sala de emergencia o quedarse en su casa. Bueno, buenas noches a todos. El dolor de pecho cardíaco como tal, usualmente, o el dolor de pecho cardíaco típico, usualmente se describe como un dolor tipo opresivo. Cuando decimos tipo opresivo nos referimos al hecho de que el paciente lo siente como una presión, como si muchas veces algunos pacientes describen como si sienten un bloque en el pecho, si un elefante le estuviera poniendo una pata en el pecho y lentamente le va haciendo presión en el área del pecho. Este dolor es usualmente un dolor difuso. Cuando uso la palabra difuso me refiero que es un área relativamente grande del pecho. No hablamos de un puntito. Cuando usualmente el paciente describe que el dolor es en un punto específico nada más, pues usualmente esto no es cardíaco. El dolor de pecho anginoso o dolor de pecho cardíaco, pues como te digo, es algo difuso en el pecho o en el centro del pecho, pero también puede irradiar hacia el lado derecho del pecho, puede irradiar a los brazos, el epigastrio, el área del cuello, mandíbula, inclusive a la espalda. O sea que cuando entrevistamos a este tipo de pacientes, pues tenemos que tener en mente estas variedades o posibles lugares donde este dolor se puede irradiar. Y la duración, que me imagino que es algo bien importante. Eso para correcto. Decirle al paciente, mire, vaya para sala de emergencia. La duración del dolor típico cardíaco usualmente es de varios minutos, por lo menos debe ser de más de 2 minutos. Obviamente cuando hablamos de dolores de pecho más prolongados, pues puede implicar inclusive que estamos bregando con un infarto cardíaco. Pero esta es la descripción típica de este tipo de dolor. Pueden haber otros síntomas asociados al dolor de pecho, como pueden ser, por ejemplo, la falta de respiración, puede haber náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, que pueden estar asociados a este dolor. Si usted tiene ese grupo de síntomas, definitivamente debe considerar seriamente ir a visitar una sala de emergencia. Ok, entre los síntomas que ya se mencionaron, que estaba irradiación al brazo, a la quijada o una sudoración profusa. También, eso es que el paciente esté sudando y le duele el pecho, tiene que ir obligatoriamente a sala de emergencia porque puede estar sufriendo. Eso es correcto. El sitio correcto es la sala de emergencia y no es quedarse ni en su casa ni ir a la oficina de un médico a esperar a que lo atiendan en X número de horas. Así que lo correcto es ir a chequearse a una sala de emergencia y manifestarle al personal de la sala de emergencia los síntomas que está percibiendo. Ok, entre los factores de riesgo, que seguimos machacando en eso y tratando de que el paciente entienda que hay factores de riesgo que se pueden modificar, hay otros que no. Es correcto. Entre esos tenemos lo más frecuente. Pues como tú dices, los factores de riesgo de enfermedad cardíaca son aquellas circunstancias o características que nos predisponen al desarrollo de enfermedad cardíaca. Se pueden clasificar, como tú muy bien dijiste también, en los modificables y los no modificables. ¿Qué queremos decir con esto? Pues mira,
Los no modificables, por ejemplo, estamos hablando primero que nada de tu herencia, de tus familiares. Tú no escogiste quién fue tu papá, ni quién fue tu mamá, ni quiénes fueron tus hermanos. Si tú tienes un historial familiar de enfermedad cardíaca, particularmente si esta enfermedad cardíaca ocurre a temprana edad, pues estás a mayor riesgo que la población general, y eso es algo que tú no puedes modificar. Otra cosa que tú no puedes modificar es si tú eres hombre versus si eres mujer. Los hombres pues tenemos empezamos a padecer de enfermedad cardíaca a más temprana edad. No es que las mujeres no padezcan, los hombres ya el riesgo de enfermedad cardíaca empieza a subir cuando sobrepasamos los 45 años, mientras que en el caso de las mujeres esto empieza más allá de los 55 años. ¿Qué hace esta diferencia? Pues mira, las hormonas femeninas hasta cierto grado, cuando la mujer está todavía en su etapa reproductiva, que tiene su menstruación, etcétera, pues tienden a dar este pequeño margen de tiempo, o un buen margen de tiempo, en realidad no es pequeño, son 10 años en total, y tienden a proteger el corazón de la mujer por ese tiempo. Una vez la mujer pues llega a la menopausia, pues pierde esta protección. En este punto es importante dejar saber a la población y a todos tus toda tu teleaudiencia que si la mujer es diabética, pierde esta protección. ¿Okay? O sea que si usted es una mujer que padece de diabetes, aunque tenga su regla, pues los riesgos de enfermedad cardíaca, pues, o el riesgo que usted tenga enfermedad cardíaca ocurre a más temprana edad. Y el tercer factor no modificable es la edad. A medida que nos vamos poniendo más mayores, pues nos aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Y eso es inevitable, eso no lo puedes corregir ni siquiera con cirugía plástica. Por otro lado, están aquellos factores de riesgo de enfermedad cardíaca que son los modificables, que ahí tú puedes tomar acción y de esa manera, pues, reducir tu riesgo de enfermedad cardíaca. Y estos son 4 clásicos, son el fumar cigarrillo, está la diabetes, que pues tú no puedes controlar el ser o no ser diabético, pero puedes controlar tu diabetes. Está la hipertensión, que también está bajo control con una amplia gama de medicamentos como los que tenemos hoy en día. Y finalmente está tu nivel de colesterol. Se supone que ya a partir de los 20 años, toda persona se chequee su colesterol, y si este está normal, por lo menos cada 5 años se lo debe revisar. Ok, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con los factores predisponentes del dolor de pecho y del infarto, y más adelante vamos a aclararle la situación de los medicamentos para el colesterol, que ha traído una confusión el periódico en ese caso. Volvemos de nuevo con Medicina al Día con Johnny Henry. Nos habíamos quedado en los factores de riesgo que ya habíamos dicho anteriormente y lo habíamos clasificado. Ahora me gustaría aclarar, por ejemplo, cuáles serían, por ejemplo, el colesterol, qué sería lo importante del colesterol, y las personas que tienen factores de riesgo, cuánto se debe bajar el colesterol, que es lo que me imagino que los televidentes deben estar preguntándose. Pues seguro. Bueno, cuando su médico le envía una prueba de colesterol, frecuentemente ustedes van a ver que esto envuelve un colesterol o colesterol total. Es la suma, cuando decimos colesterol total, esta es la suma del colesterol bueno y el colesterol malo. Y en adición a esto le dan un reporte de los triglicéridos. Para que entiendan en palabras sencillas, colesterol y triglicéridos son 2 tipos de grasas distintas, y ambas son importantes para controlarlas, para prevenir, ¿verdad?, precisamente en problemas cardíacos. Específicamente el colesterol malo, o lo que le llaman el LDL, es el que típicamente buscamos los médicos ser más agresivos en contra de él. Existen múltiples medicamentos para controlar este problema. Lo ideal, obviamente, cuando uno tiene un paciente con colesterol elevado,
es que hay que modificar una serie de estilos de vida. Cuando digo esto, me refiero específicamente, obviamente, a la dieta y a la actividad física, pero frecuentemente pasa que estos dos factores, pues, no son suficientes para controlar el colesterol. Entonces viene aquí el uso de medicamentos y cuánto vamos a bajar ese colesterol. A la población general que no tiene enfermedad cardíaca, que no es diabético, que no fuma, pues muchas veces queremos mantener su colesterol malo, de ser posible, por debajo de 130. Ahora, una vez el paciente tiene ya enfermedad cardíaca conocida o problemas, por ejemplo, de la circulación de las piernas, lo que se llama circulación periferovascular, o ha tenido o tiene, por ejemplo, un aneurisma en la aorta, que es una dilatación de la aorta abdominal, o, por ejemplo, tiene enfermedad de las carótidas, que no es otra cosa que la circulación que lleva sangre hacia el cerebro. Pues en este tipo de pacientes queremos ser más agresivos. La meta de bajar el colesterol malo en este tipo de pacientes, pues no son los 130 miligramos por decilitro que habíamos mencionado, sino queremos bajarlo por debajo de 100. Y si se puede, inclusive, la última recomendación es, si se puede inclusive, mejor todavía, por debajo de 70. En el caso particular de los diabéticos, el diabético como tal, se considera que en este tipo de pacientes ya como con arteriosclerosis. Y por consiguiente, como la diabetes es uno de los factores de riesgo de más peso para enfermedad cardíaca y de arteriosclerosis, pues se considera que todo paciente diabético debe mantener su colesterol malo por debajo de 100 y, si se puede, por debajo de 70. Inclusive, Johnny, hay estudios que han demostrado que aún ese diabético que sin medicinas tiene un colesterol normal, aún ese paciente se beneficia del uso de medicamentos contra el colesterol. O sea que aquí hay un juego de estos números que el hombre a veces ha creado como metas para llegar a bajar el colesterol, que muchas veces no son suficientes. Sí. O sea que aunque suene ridículo, todo paciente diabético debería estar en una pastilla para el colesterol, aunque su colesterol esté normal. Y Sí. la razón es, para aclararle a nuestro televidente, es que en el diabético se acelera más rápido la arterioesclerosis o se forman placas de grasa en las arterias, y entonces por eso es que el doctor recomienda, o no el doctor, sino los libros y los estudios recomiendan que el paciente debe ponerse en un medicamento para el colesterol. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con la confusión que hay con los medicamentos para el colesterol, en donde hubo una página en el periódico que salió sobre uno de los medicamentos que se está usando bastante. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, hubo una página del periódico que salió un medicamento, que voy a decir el nombre comercial, que es Vytorin, y se hicieron unos estudios y fueron mal interpretados esos estudios. Me gustaría que el doctor nos aclarara qué fue lo que pasó y por qué el periódico reaccionó de esa manera, confusamente. Pues mira, Johnny, aquí lo que se hizo fue un estudio donde se comparó este medicamento con un medicamento genérico conocido hace muchos años, que es también para el colesterol, que se llama simvastatina. Se comparó simvastatina con este medicamento, como tú dijiste, el nombre comercial, Vytorin. Vytorin es una combinación, en realidad, de dos medicinas. Envuelve precisamente la simvastatina más un segundo medicamento que se conoce comercialmente como Zetia, y que su función no es a nivel del hígado, sino que es más bien a nivel de intestino. Y aquí se cogieron una serie de pacientes con hipercolesterolemia severa, un problema genético familiar, cuyos colesteroles rondaban muchas veces por encima de los 300.
Se les dio a un grupo de pacientes se le dio uno de los medicamentos, a otro grupo de los pacientes se le dio otro medicamento, y se le medía el desarrollo de placas de grasa en las carótidas, que son las arterias que nos llevan, como te expliqué, o le expliqué a los televidentes, llevan la sangre con oxígeno hacia el cerebro. Y entonces le hicieron una serie de estudios con ultrasonido, viendo si estos medicamentos, si alguno de los dos medicamentos o si ambos medicamentos lograban detener el desarrollo de esta arteriosclerosis. Y se encontró que ninguno de los dos medicamentos lograron detener el desarrollo de estas placas de arteriosclerosis. Las placas de arteriosclerosis progresaron. En ningún momento el estudio implica que el medicamento provocó el que se depositaran allí esas placas, o se empeoraran esas placas de grasa. Esa conclusión es una conclusión incorrecta. Este medicamento, como los otros medicamentos que hay para el colesterol, son medicamentos seguros, son medicamentos que llevan muchos años en el mercado, simvastatina, y por ahí podemos mencionar muchos otros nombres, atorvastatina, etcétera, etcétera, que se han hecho muchos estudios. Ustedes están inundados probablemente en la prensa, en la televisión, de anuncios de todas estas compañías, y conocen estos medicamentos, y estos medicamentos son muchísimo más seguros de lo que la gente piensa. Así que si ustedes están tratando con este medicamento, o si lo están tratando con otro de los medicamentos para el colesterol, obviamente siempre hay que tomar unas precauciones, pero estos son medicamentos seguros que han demostrado a través de los años y a través de cientos de estudios clínicos que reducen los riesgos de enfermedad de corazón, reducen los riesgos de que usted pueda desarrollar un infarto, inclusive hasta un derrame cerebral. Obviamente, como te indiqué, pues hay que tener unas precauciones. Todo el mundo le teme, número 1, al hígado, y número 2, a los dolores, ¿ok? Y hay formas sencillas que su médico puede usar para determinar si esto le está provocando problemas a su hígado o problemas a sus músculos. En específico de lo del hígado, hay unas pruebas de sangre que se llaman enzimas hepáticas, que uno, y mis pacientes saben, y probablemente los tuyos también, con cierta regularidad, 2 o 3 veces al año, pues uno puede repetir estas pruebas y verificar que estas enzimas del hígado no se hayan elevado. Si se han elevado, mire, usted baja el medicamento o quita el medicamento, y esto, como probablemente tú has visto, regresa normalmente o frecuentemente a lo normal. O sea que el daño al hígado en realidad no es algo permanente. Y lo segundo, que es reversible. Exacto, es algo reversible. Y lo segundo es en los dolores musculares. Hay una prueba sanguínea bien sencilla también para determinar si estos dolores son por las medicinas. Y es lo que se llama el CPK, o la creatinine fosfokinase. ¿Ok? Esta prueba de sangre yo también la hago rutinariamente en mi oficina. Muchos pacientitos llegan a la oficina quejándose de que, doctor, la pastillita del colesterol me está dando dolor aquí en la rodilla, me está dando dolor de espalda, etcétera, etcétera. Y yo miro el CPK total y está normal. Yo le digo, mire, don fulano o doña fulana, yo le creo que le duele, pero esta prueba a mí me dice que no es la pastilla. No le está afectando. Y el paciente pues sale usualmente orientado, ¿verdad? Y sale contento y entiende que esto pues pueden ser dolores o de artritis, musculares, espasmos, etcétera, etcétera. Sí. O sea, a diario vienen pacientes que le tienen pánico a que uno le comience la pastilla para el colesterol por el problema que dijiste anteriormente del hígado. Y si le tienen pánico a esa, le van a tener súper pánico a cuando hay que combinarla. O sea, cuando el paciente tiene los triglicéridos altos y cuando tiene el colesterol alto, generalmente hay que combinarla. ¿Cuál es tu experiencia y la seguridad de eso para que aclararle a nuestros televidentes? Es correcto, hemos hablado de las pastillas que bajan el LDL, pero hay una serie de medicamentos que se usan para aquellos pacientes que tienen los triglicéridos elevados o tienen el colesterol bueno bajito, o hay pacientes que tienen todas las cosas. Y entonces muchos de estos medicamentos, específicamente las estatinas, pues son buenos con el colesterol malo, pero apenas te afectan el colesterol bueno y apenas te afectan los triglicéridos. Y hay medicamentos para estas otras condiciones. Ya pronto va a llegar al mercado medicamentos o tabletas que combinan
ambos medicamentos, unas que son para el colesterol y otras que son para los triglicéridos. Eso es de lo próximo que viene por ahí. O sea, el doctor lo que quiere decir es que van a venir las dos pastillas en una, que para bajar el colesterol y bajar los triglicéridos. Es correcto. Y que son bastante seguras porque se han estudiado por muchos años y es lo que queremos sí, son medicamentos que ya están aquí y que a veces los combinamos en tabletas aparte que ahora van a venir en una sola tableta. O sea, son medicamentos que ya los tenemos con nosotros. Ok, pues continuando con la pastilla, ¿hay alguna que sea más segura que otra o hay alguna que produzca más daño que otra? Yo te diría que el perfil de seguridad de todas ellas es comparable. A veces uno como médico puede tener preferencias con unas o con otras, pero en realidad el perfil de seguridad de ellas es bien similar. Yo no te diría que hay una que es más segura o menos segura, o una que, pues, tal vez unas son mejores contra el colesterol que otras, por pequeños márgenes, pero en cuanto a su perfil de seguridad, yo te diría que son bien similares. Y pues la teleaudiencia puede estar tranquila de que si su médico le receta este medicamento por necesidad, siempre y cuando le monitoree por los posibles o por los potenciales efectos secundarios, que nuevamente no son muy frecuentes, pues puede estar seguro que puede tomar un buen medicamento. Sí. Otra cosa que los pacientes tienen miedo es cuando se les sube la dosis. Okay. Que esa es otra cosa que... Eso es correcto. En 10 segundos que se lo abunde Bueno, obviamente en ese caso lo que hay que hacer es nuevamente seguirle monitoreando el hígado, las pruebas de sangre, tal vez con más frecuencia al principio, y si todo sigue bien, pues de en adelante con la misma frecuencia de antes, 2 o 3 veces al año. Ya nuestro director nos está haciendo señas de que se nos acabó el tiempo. Buenas noches, gracias al doctor Ayala por venir a nuestro programa y hasta el próximo miércoles que estaremos de nuevo aquí. Buenas noches. Buenas noches.